Este es un día muy especial, pues estamos llegando al estudio del Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio. Y comenzamos escudriñando desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el verso 22 del capítulo 3, la parashá denominada Devarim, que significa palabras. Estudiar el Deuteronomio es muy importante en todos los aspectos y en todos los sentidos. Culturalmente, nos permite reafirmar el conocimiento adquirido en los primeros 4 libros de la Biblia. Espiritualmente, en este libro, se concentra toda la luz divina, manifestada desde el Génesis hasta el libro de Números. Por lo cual, el poder que recibimos al estudiar el Deuteronomio es muy fuerte y en el mundo físico, todas las enseñanzas recibidas aquí se hacen realidad, pues el Sefer Devarim nos lleva a que toda la teoría acumulada en el pensamiento y convertida en emociones, ahora se materializa por medio de la práctica. Deuteronomio nos va a mostrar las áreas de nuestra vida, en las que mayor potencial espiritual tenemos. Por ejemplo, los métodos científicos nos llevan a trabajar en corregir las áreas donde flaqueamos, pero la palabra de Dios nos lleva a fortalecer, fomentar y enriquecer las áreas donde estamos más fuertes, y así el poder de estas áreas merman nuestras debilidades. Al Sefer Devarim también se le llama Mishknei Torah, la repetición de la Torah. Cuando estudiamos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ahí recibimos la Torah para aprenderla, pero cuando estudiamos Deuteronomio, ahí repetimos la Torah para ponerla en práctica. El primer efecto que causa el Deuteronomio en nosotros es que purifica nuestros pensamientos, limpia nuestra conciencia, abre nuestro entendimiento, fortalece nuestra relación con Dios, nos asimila a la cultura bíblica y genera bendición a nuestra vida. Eso es lo que significa estudiar el libro del Deuteronomio. Cuando llegamos a este momento, aquí suceden 2 cosas. La instrucción de Dios ha concluido, y ahora viene la explicación de Moisés a esa instrucción divina. Por eso al Deuteronomio se le llama también la ley de Moisés. Y por otra parte, estamos en el momento justo para evaluarnos a nosotros mismos, pues hoy ya debemos de saber exactamente lo mismo que sabía Moisés, porque para eso hemos estudiado todo lo que escribió Moisés. Y el Sefer Devarim comienza diciendo lo siguiente, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Esto está sucediendo 5 semanas antes de que Moisés muera, y el lugar exacto es el estuario, donde se juntan el Mar Rojo y el río Jordán. Y esto tiene mucho significado, porque la primer queja del pueblo se da frente al mar y la última queja del pueblo se da frente al río. Pero además, veamos el escenario, y este nos lo proporciona y describe el significado de las palabras, que nos dan la ubicación donde Moisés comenzó a disertar. Parán, que se refiere a algo que destaca en un lugar, algo que luce y sobresale. Algunos estudios han determinado que en este contexto en particular se trata de que ahí, en ese lugar, había un ortoedro, que es una roca, conocida hoy en día como un prisma con forma rectangular. Luego aparece la palabra tofel, que significa embadurnar, lo que hace referencia a que Moisés mandó enlucir esa piedra y que se pintara de blanco. Y esto lo sabemos, porque la palabra que sigue en el texto es Labán, que significa blanco. Posteriormente, aparece la palabra Aserot, que significa patio o atrio, lo que nos habla de que estaban en una explanada. Y finalmente, el término Disab, que se refiere a algo adecuado. Y la raíz de esta palabra es Tzahab, que habla de buen tiempo, y tiene que ver con el color dorado, o sea que era al atardecer. Si juntamos estos elementos, podemos darnos cuenta que el libro de Deuteronomio comienza en el estuario, donde se junta el mar y el río. Había una roca grande rectangular, la cual Moisés manda enlucir de color blanco. Y ahí en esa explanada, justo cuando el cielo se ve dorado porque la tarde está cayendo, ahí sentado en esa roca, Moisés comienza a hablar. Y de aquí se desprenden 3 detalles más. Primeramente, que la Biblia se enseña sentados. Por otra parte, cada que la Torá especifica o describe un atardecer, se refiere a que va a entrar el día de reposo. Es decir, Moisés empezó a dar el resumen de la Torá justo en la entrada de un Shabbat. Y referente a la roca donde Moisés se sentó para hablarle al pueblo, a esa roca se le llamó la cátedra de Moisés. Y desde entonces se tomó la costumbre de que los rabinos y maestros de la Torá, al enseñar a sus discípulos,
Lo hacían sentados en una piedra rectangular, para emular a Moisés, cuando comenzó a enseñar la ley. Por eso en el Evangelio Yeshua dice, Mateo 23:2-3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero además, era el día de la luna nueva del mes de Shevat, Deuteronomio 1:3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Dios le había mandado acerca de ellos. Y los primeros temas que toca Moisés son los siguientes: cómo se organizó a través de jueces, para atender las necesidades del pueblo, acerca de cumplir los mandamientos y rechazar la idolatría, el pecado de los espías, la orden de heredar la tierra, la relación con las naciones vecinas, el asentamiento de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés a las afueras, el mensaje a Josué de no temer. Todos estos temas fueron una exhortación al pueblo, lo cual nos muestra que el primer paso para enseñar la Torá es confrontar nuestra vida con la Torá de manera apacible, y haciendo alusiones a lo que vivió el pueblo en el desierto. Y aquí aparece algo curioso, pues Moisés está señalando las quejas y las faltas que cometió el pueblo, pero la anterior generación, no esta que está por entrar a la tierra prometida. ¿De qué sirve que Moisés regaña a una generación que no cometió ninguna de las acusaciones? Aquí lo que el Rabbeinu pretende es hacer reflexionar a la nueva generación y de paso a nosotros mismos acerca de la manera que tenemos de pensar y de ver las cosas para saber en qué andamos mal. Cuando la persona reflexiona acerca de su forma de ver las cosas, puede corregir su criterio y al hacerlo, conforme a la Torá, se convierte en un justo, un tzadik, y las experiencias de vida que vienen ya no vienen con juicio. Pero si la persona no reflexiona sobre su forma de pensar y se aferra a su propio criterio, entonces, si le vienen las pruebas con juicio, porque está anteponiendo su criterio personal por encima de la sabiduría de Dios, y eso es ofender al Señor. Pero cuando la persona reflexiona y pone su propia manera de ver las cosas, y la pasa por el filtro de la Torá y asimila la sabiduría de Dios, entonces el bien y la bendición entran en su vida. El mal se aleja y Dios la protege. Proverbios 24:25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Así es como de entrada se enseña la Torá, haciendo que la gente medite en ella. Dios no quiere que la gente aprenda de sus propios errores, porque eso les va a causar sufrimiento, y además, van a hacer sufrir a gente inocente. Dios lo que quiere es que la gente aprenda de Él, para que nos vaya bien en todo. Porque cuando una persona prefiere aprender de sus propios errores, se endurece y solo va a poder aprender a base de los golpes que da la vida. Cuando una persona elige aprender de sus propios errores, va enmendando sus equivocaciones y si llega a corregir su camino y mejora su estatus, y lo que logra, es el fruto de su esfuerzo personal, pero no es una bendición, es un fruto de un esfuerzo personal en su vida. Y esa persona tendrá y gozará de ese fruto, producto de pasarse la vida enmendando y corrigiendo sus errores, pero nunca sabrá lo que es una bendición. El término hebreo que le da nombre a la porción y al libro es Devarim, que significa palabras, pues como ya vimos, se empieza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y lo que Moisés hace primeramente es un recuento del viaje de redención del pueblo de Israel, pues recordemos que le está hablando a una nueva generación y les demuestra que se necesitaban 11 días para llegar, desde Oren hasta Kadesh Barnea, pasando a través del monte Seir, pero Dios los guía por una ruta donde solo les llevó 3 días. Había una columna en forma de nube que los iba guiando. La ciencia llama a esa nube cumulus nimbus. El viaje de Israel fue muy extraño, pues en algunas ocasiones avanzaban, en otras oscilaban y en otras más, regresaban a donde ya habían estado antes. Esto tiene una explicación, y se debe a la misma conducta de los propios israelitas. Una travesía que duraría 11 días. Se pudo hacer en solo 3 días, pero duró 40 años, y esto es una lección de vida, para amonestarnos a nosotros hoy en día, tal como lo dice el apóstol. Primera de Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. De lo anterior, aprendemos cómo es la corrección y la vida misma. Cuando una persona realiza una acción mala, es porque hay negatividad en su vida, y tras esa acción mala, viene la oscuridad, y esa oscuridad, lo que encierra es el efecto y las consecuencias de la mala acción.
Veamos un ejemplo. Una persona está por recibir una bendición, pero en esos días comete una mala acción. Entonces la bendición se detiene, ya no se puede dar, por lo menos, hasta que pasen el efecto y las consecuencias de la mala acción, y entonces esa persona tiene que volver al punto donde se encontraba antes de cometer esa mala acción y dar frutos dignos de arrepentimiento, para que vuelva a ser considerado digno de aquella bendición. Los hebreos hubieran viajado de Egipto a la tierra prometida únicamente durante unos cuantos días, y así hubieran cumplido con su propósito de tomar la herencia de los escogidos, pero cayeron en maldad, y siguieron cayendo, y ya no tuvieron oportunidad de entrar a la tierra prometida, hasta que surgió una nueva generación. Si este shur te está gustando, y crees que estamos siendo buenos siervos para ti, regálanos un like, y comparte este video. Ayúdanos a que esta explicación de la Biblia llegue a más personas en todo el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que puedas disfrutar además de los nuevos contenidos que habrá pronto, únicamente para miembros del canal. Retomando la parashá, lo que Moisés está enseñando es la experiencia del pacto con Dios, basándose en las repercusiones de nuestra conducta. La generación que salió de Egipto no se fijó en cumplir con su propósito de vida, se la pasaron viendo por sus intereses personales, pensando en satisfactores corpóreos y temporales, dando por sentado todo lo espiritual y rebajando a Dios al nivel de una deidad pagana cualquiera, y eso consumió la vida de ellos. El efecto y las consecuencias de su maldad y falta de espiritualidad les absorbió su tiempo, y terminaron muriendo en el desierto. Entonces, cuando realizamos acciones de maldad, el efecto y las consecuencias de estas acciones, lo primero que hacen es quitarnos tiempo, nos roban tiempo de vida. Con esto podemos entender por qué Dios no ha fijado un tiempo para que su Hijo el Mesías venga a establecer el reino de los cielos y su justicia en esta tierra, y lo dice así. Hechos 1:6-8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Mesías no ha regresado, y el reino no se ha establecido, porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo espiritual, seguimos cayendo y cayendo, y el tiempo sigue pasando y pasando, y nos seguimos consumiendo, y la prueba de ello es que ya han pasado más de 2000 años de estas palabras, allá en el olivar, y todo sigue igual. El viaje de Oreb a Kadesh Barnea era de 11 días, y al final se pudo hacer en 3 días, pero duró 40 años, lo cual nos enseña que con nuestras acciones podemos comprimir o expandir el tiempo de vida. De nosotros depende de que la vida se nos vaya como un suspiro o que tengamos una buena vida. Eso pasó con los hebreos en el desierto, y eso está pasando desde hace 2000 años con la gente de fe. El tiempo se nos va, y no vemos la llegada del Mesías, ni el reino de paz y de justicia, ni la redención final, porque no hacemos nuestro trabajo espiritual, y de ese trabajo espiritual depende de que el tiempo se expanda o se comprima, pues sin realizar nuestro trabajo espiritual, no llegaremos nunca a lograr nuestro propósito de vida. Regularmente, al terminar el estudio de cada libro de la Torá, se hace una bendición, pero en Deuteronomio también se dice una bendición al inicio. Deuteronomio 1:11. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Así está escrito en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.